se queden con dudas, ¿ok? Si la sé, contesto. Y si no, lo vemos a través del foro o algún otro medio. Bueno, hoy tenemos que abordar lo que sería ganancia de cuarta categoría, ¿sí? Sabemos que el criterio de imputación, ¿cuál sería? El percibido, exactamente. Entonces, cada vez que yo lea este trabajo práctico, tengo que concentrarme en lo efectivamente que, si hablamos de ingreso, cobrado, y si hablamos de egreso, lo pagado, efectivamente pagado. Y nunca tengo que perder de vista dos situaciones. Una, que tengo que ir viendo cómo se compone mi situación patrimonial, si bien acá no la vemos, pero es importante que vayan haciendo ese tipo de razonamientos, porque en función de eso, si estoy en el percibido, voy a tener, porque lo más probable es que no tenga créditos o deudas, porque voy a lo efectivamente cobrado, a lo efectivamente pagado. Pero sí hay situaciones especiales que las tengo que contemplar, ¿sí? Y la otra situación que tenemos que tratar de siempre tener en cuenta es cómo voy a conformar después mi cuadro de situación patrimonial. Ese cuadro de situación patrimonial siempre lo tienen que ver como un estado de origen y aplicación de fondos. O sea, ¿cómo fue mi patrimonio al inicio? ¿Qué es lo que fui haciendo si nosotros nos manejábamos con el eje del tiempo? ¿Cuál es mi patrimonio al inicio? ¿Qué me pasó durante ese ejercicio? ¿Tuve ganancias exentas? ¿Tuve ganancias grabadas? ¿Tuve impuesto cedular? Errores que hubo en este parcial es, por el solo hecho de considerarlo exento, es como que no lo pusieron en las columnas de exento, y después tenemos problema en ese cuadro de variación patrimonial. O sea, ¿con qué patrimonio inicié? ¿Cómo se fue modificando mi patrimonio? ¿Y con qué patrimonio terminé? ¿Sí? No pierdan de vista cada vez que desarrollen cada uno de los trabajos prácticos, porque eso les ayuda a entender bastante la mecánica, por lo menos, de lo que es la liquidación de la persona humana. Van a ver que cuando entremos a sociedades es como si entráramos a otra ley, porque no tiene nada que ver, sobre todo, con la mecánica del cálculo. Entonces, ustedes vean la estructura que tienen en el planteo. El planteo no lo voy a reproducir para que directamente vayamos a la parte práctica y no se pierda tiempo. Fíjense que primero tenemos una parte A, donde nos habla de su ejercicio profesional, donde tienen los ingresos y los egresos. Luego, en la hoja que sigue, tienen la parte B mayúscula, que es toda la relación de dependencia, y la C, que siempre son los otros datos, que siempre, al ser impuesto a las ganancias, y más que nada persona humana, necesitamos datos particulares de este contribuyente. Luego, para ver un poco la estructura que tenemos que seguir, fíjense, para el desarrollo del trabajo práctico, ustedes tienen ahí la columna C y D, la están viendo, ¿verdad? ¿Se ve ahí C y D? Perfecto, para que también ustedes se ubiquen más rápidamente. Ahí tenemos todo lo que serían las ganancias del artículo 82 D, E y F. Voy a sacar la ley. Ah, qué interesante. Me olvidé la ley. La dejé sobre el escritorio. Y ganancias, artículo 82, A, B y C, que viene a ser todo lo que es relación de dependencia. Después vamos a ver que hay una situación muy particular, que es ganancia de tercera categoría. Luego tenemos las exentas y no grabadas, y si vamos un poquito más hacia la derecha, necesitamos
todas estas situaciones para nuestro cuadro de justificación patrimonial, que son justamente las justificaciones, que recordemos que las justificaciones son aquellos gastos que no tengo un desembolso de dinero, pero que sí me permiten restar, como son las amortizaciones de todos esos bienes de uso que yo tengo afectado a mi actividad. Los usos y las no justificaciones, los usos y las no justificaciones siempre juegan en el mismo lado del cuadro de situación patrimonial. Pero hay una diferencia. Los usos, ¿saben qué es? ¿Son gastos que puedo deducir? No, son gastos que no puedo deducir, pero que efectivamente pagué. Eso es lo que siempre me tiene que quedar grabado con los usos. Pagué, efectivamente pagué, pero no lo puedo deducir por alguna razón. O me paso de un tope que me permite la ley, o no. ¿Alguien habló? O es un gasto que no hace a mi actividad, en este caso, profesional. Entonces, es meramente un uso, no lo puedo restar. Y luego tengo, ¿qué tal? Buenas noches. Las no justificaciones, que recuerden que es a la inversa, son aquellos de la justificación, son aquellos ingresos que nunca efectivamente ingresaron como dinero. ¿Se acuerdan algún ejemplo? Claro, valor locativo, aquellos ingresos presuntos, ¿exacto? Entonces, fíjense la estructura que estamos teniendo. Y otras deducciones. Y los comentarios, que aquí vamos a ir viendo muchos fallos, que los vamos a ir nombrando muy de a poquito. Bien, ahí estoy viendo qué es lo que están escribiendo los chicos. Bien, nuestro contribuyente o nuestro cliente es Rodrigo Morado, abogado, titular de su estudio jurídico Morado y Asociados. Ofrece la siguiente información para la determinación del impuesto a las ganancias 2022. En todos los casos, los importes se expresan netos de IVA de corresponder. Entonces, vamos a desarrollar primero todo su ejercicio profesional, que sería la actividad independiente que tiene. Recuerden que aquí nos tenemos que concentrar en lo efectivamente cobrado. Entonces, vamos con el 1.1. Nos dice que durante el 2021 le regularon honorarios por 270.000 pesos, los cuales percibió en febrero del 2022. Nosotros estamos liquidando ganancias del 2022. Siempre hagan el eje del tiempo. 2022, los cuales percibió, los cuales cobró en el febrero 2022. La tarea profesional fue ejecutada en forma conjunta con el abogado Juan Pérez, a quien participó en un 30% de dichos honorarios. Ver punto 2.8, ya lo vamos a ver. Y fíjense ahí, ustedes tienen 3 fallos hacia la derecha, que se los debe haber nombrado la contadora Miriam Campastro, donde todos son situaciones donde AFIP pretendió cobrar como si fuese de tercera categoría, que se hiciera la liquidación de tercera categoría. Recordemos que el artículo que nos habla de tercera categoría tiene ese último o anteúltimo párrafo que nos dice que siempre y cuando la profesión no se ejerza con una parte comercial, vamos a seguir estando en cuarta categoría. Si no, pasamos a estar en tercera categoría. Todo se liquida bajo el régimen de tercera categoría. ¿Y aquí qué pasó, por ejemplo? Con Ramos Jaime era un bioquímico donde él
tenía empleados en relación de dependencia, inclusive profesionales que trabajaban para él, bioquímicos que trabajaban para él, y tenía toda una estructura empresaria. Entonces se consideraba AFIP para ellos, por el solo hecho de tener una estructura empresaria, tenía que sí o sí estar en tercera categoría. ¿Qué es lo que se probó? Que en ningún momento se estaba ejerciendo una actividad comercial, que lo único que se hacía, si bien era una estructura grande, se hacía la misma actividad profesional que si fuese un bioquímico solo, digamos. ¿Ok? Lo mismo pasó con Paracha Jorge y lo mismo pasó con Marval y Farret, que eran abogados. Paracha Jorge era contador. Y se probó en todos que no había una situación de querer ejercer en forma empresarial la actividad profesional. Esos fallos siempre ténganlo en cuenta. La forma asociada escogida para el ejercicio de la profesión no tiene trascendencia. El último párrafo del artículo 53, si quieren, anótenlo ahí para tenerlo en cuenta siempre. Entonces, esos honorarios profesionales regulados, los efectivamente cobrados son los 270.000. Y vamos un poquito más abajo, y ya vamos a ir en todo caso pintando lo que ya nos quede visto. Lo vamos a poner en la parte de ingresos. Fíjense que manejamos una columna de ganancia grabada y al lado vamos a ir poniendo aquellos gastos que sean deducibles. Y nos vamos al 2.8, se los pinto también para que lo identifiquen en la fila 39, y en el 2.8 nos decía que hay recibos por la participación del 30% de los honorarios del abogado Juan Pérez, según constancias del expediente judicial. No practicó retención del impuesto a las ganancias con motivo de su pago. ¿Qué hacemos nosotros de los 270.000? No todo fue ingreso para Rodrigo Morado, porque tuvo que participar a Juan Pérez. Y Juan Pérez le hizo un recibo por los honorarios que recibe. Y aquí tenemos otro fallo muy interesante, para que siempre lo tengan en cuenta, que lamentablemente hasta ahora, no, bueno, este es justamente, perdón, Tombeur, Carlos, sí se le dio lugar, se cuestionó, ¿no es cierto?, la participación, pero sí se dio lugar. El que yo quiero que tengan en cuenta aquí por el hecho de que no se le hizo la retención es el que está abajo. El de el fallo San Juan, donde no se efectuó la retención y por lo tanto no dejaron hasta el momento a fallo San Juan de que se reste el gasto, o sea, esa es como una penalidad que hay, el hecho de que no actúe como agente de retención Morado, no le estarían permitiendo, si yo me rijo por ese fallo, restar los 81.000 pesos que tengo acá como gasto deducible, ¿sí? Interesante para tenerlos en cuenta. Siempre los fallos, los dictámenes, recuerden si son dictámenes de la DAT, son dictámenes técnicos, que por lo general lo hacen los contadores, porque a veces hay determinaciones de cálculo, por ejemplo. Y si son de la DAL, son de los abogados, de la DAT, del legal, o sea, dictamen legales. Y eso por lo general los resuelven abogados. Y siempre que veamos un dictamen es lo que AFIP opina, que es interesante siempre también el día que ustedes estén al frente de un cliente decirles, mire, esto es lo que hasta aquí AFIP opina y es lo que hasta aquí no, quizás no tengamos problemas.
que ya vamos a ver algunos casos. Si no, hay que arriesgarse a veces y terminamos a veces como San Juan, por ejemplo, teniendo que estar recurriendo a un fallo y quizás hasta la corte y sin resultados. Entonces, a veces es interesante saber hasta qué límites me puedo manejar y que AFIP lo va a considerar normal. Bien, sigamos con el 1.2. Ahí está, hasta ahí el 1.1 es bastante sencillo. Tenemos un ingreso y un gasto directo. El 1.2 nos dice que durante el 2022 prestó servicios profesionales a sus clientes por un total de 900.000 pesos. En total le fueron acreditados en su cuenta bancaria 670.000, habiendo recibido constancias de retención a las ganancias por 80.000, y ahí me dice la resolución general que todavía está vigente, y por el saldo, 150.000, recibió diversos cheques diferidos por la cancelación de sus honorarios profesionales con vencimientos, todos en el año 2023. Y ahí tengo que empezar a distinguir lo efectivamente cobrado de lo que no se haya cobrado. Entonces, ¿qué es lo que él realmente cobró o percibió como honorarios? Son esos 670.000 más esa retención de ganancias, porque obviamente en la cuenta bancaria le van a poner el neto y con el certificado yo llego y sumo el total percibido. Y la pregunta que tengo que hacer aquí es, ¿y qué pasa con esa diferencia? Ya vemos acá los 80.000. El cheque diferido es una promesa de pago. La voy a considerar como un crédito y es lo que decíamos hace un rato que tengo que empezar a distinguir patrimonialmente. No es un crédito. ¿Por qué? Porque me estoy manejando con el sistema del percibido. Y aquí tenemos una columna donde vamos colocando nuestras retenciones para cuando hagamos la liquidación final podamos tener las retenciones para restar, ¿sí? En el 1.3 tenemos resultado de venta mobiliaria. Dice que renovó el mobiliario de su oficina, ver punto CA1, donde tiene bibliotecas, sillones y un automóvil. Y vendió el viejo mobiliario totalmente amortizado por 25.000. Si me dice totalmente amortizado, no tengo valor residual a considerar. No ejerció la opción del 71 de la ley, que es venta y reemplazo. Que para que vayan teniendo una idea, únicamente la ley del impuesto a las ganancias me da esa posibilidad. Me dice, si usted está vendiendo un bien de uso, puede optar, es una opción, por entrar en el instituto de lo que sería la venta y reemplazo. No me declare esa ganancia que tiene ahora por ese bien de uso y aféctelo al nuevo bien de uso, y lo que me va a pasar es que voy a tener una amortización más chiquita, porque esa ganancia la voy a restar al bien que reemplacé. ¿Se entiende más o menos? Eso no lo hago yo ahora. Lo que determino aquí es mi ganancia. Y como no tengo valor residual, los 25.000 son todos ganancias. Y allí ustedes tienen, por el artículo 53, inciso G,
lo tenemos que considerar como si fuese cada vez que vendan un bien de uso, y sobre todo aquí cuando estamos en cuarta categoría, por defecto entra dentro de tercera porque en ningún momento nos describe de que tenga que ser de cuarta cuando yo vendo bienes de uso afectado a mi profesión. ¿Se entiende eso? Es la única, digamos, excepción que se da en estos casos. Es la única. Pero siempre lo tengo que tener en cuenta. Cuando tenga ventas de bienes de uso, lo debo considerar allí. ¿Y está grabado? Sí, por el 2.3 de la ley, cuando me dice de bienes muebles amortizables. ¿Se entiende? Por eso lo tienen como referencia allí al último. Y por último, nos dice que según surge de la escritura respectiva, el 31 de enero del 17 recibió un inmueble terreno en cancelación de honorarios facturados por 120.000. Algo muy común en los abogados. Por lo general, ellos, cada juicio son muy largos y es una manera de asegurarse de alguna manera los honorarios. A veces la persona no tiene el dinero para pagar y le cede parte de un terreno o un terreno para cancelar los honorarios. Entonces, nuevamente, siempre me ubico en el eje del tiempo y esos honorarios en el 2017 ya fueron declarados cuando él toma posesión de ese inmueble. Pero ¿qué pasa después? Realizó mejoras sobre el mismo alambrado perimetral, hizo un alambrado perimetral por 50.000 y lo vende dentro de esa fluctuación que decimos que se produce dentro del ejercicio, el 28 del 12 del 22 en 210.000. Abonó impuesto a la transferencia de inmuebles, ITI, por 3.150. ¿Por qué abona impuesto a la transferencia de inmuebles? Porque lo adquiere antes del 2017. Perfecto. Entonces, ahí ustedes tienen una referencia que los honorarios ya fueron declarados en el 2017, por eso allí tengo 0. Y luego tengo resultado de la venta del inmueble. ¿Qué voy a hacer? A los 210.000 le voy a restar los 120.000 más los 50 que gasté para perimetrar y me queda una utilidad de 40.000. Como estoy bajo el régimen del impuesto a las transferencias de inmuebles, es una ganancia exenta o no grabada, porque está grabada por otro impuesto, y acá viene lo que decíamos de los usos. Los 3.000, dice, abonó impuesto a la transferencia de inmuebles por 3.150. Esos están pagados, pero no hacen a ningún ingreso de ganancia. Hace justamente a un impuesto que no tiene nada que ver con ganancias. Entonces, por eso lo ubico dentro de la columna de usos, porque no lo puedo restar de ninguna ganancia. No, artículo 2.5 corresponde ITI, es lo que decíamos recién. Y aquí arriba no pierdan de vista el artículo 8 del decreto reglamentario, que justamente me habla de que si pasan más de 2 años o no para la venta de ese inmueble, ¿sí? Ténganlo siempre presente porque si no transcurrieron esos 2 años, sí va a formar parte de la ganancia. Eso es importantísimo también. Y lo que decíamos recién, que es una adquisición anterior al 2018. Y hasta aquí hemos definido nuestros ingresos, que si vamos hacia abajo,
Ah, bueno, no, después tenemos sueldos, no tenemos un solo concepto. ¿Sí? ¿Escucho? ¿Me quieren prestar un segundito una ley? Si tiene la 3.4, mucho mejor. Muchísimas gracias. La dejé sobre el escritorio y... Miren, vamos un segundito al decreto reglamentario. Profe, ¿puede repetir la pregunta del compañero? Sí, mientras les explico, ya les va a quedar en claro. Él está preguntando qué pasa si es que sí hubiese entrado en el artículo 8 del decreto reglamentario, ¿sí? Vamos un segundito hasta ahí. Él me dice, no decretos reglamentarios 8 y 185, más de 2 años, ¿sí? Me dice, el decreto reglamentario, las ganancias a que se refiere la ley en el apartado 1 del artículo 2, comprenden asimismo a las que se obtienen como una consecuencia indirecta del ejercicio de actividades que se generen rentas que encuadran en la definición de dicho apartado, siempre que estén expresamente tratadas en la ley o en su reglamento. Las sociedades, empresas o explotaciones unipersonales mencionadas en el apartado 2 del artículo citado son las incluidas en el 53, no es este. No sé por qué me parece que tenemos más. En el 185, vamos un segundito. Cancelación de créditos. Los beneficios obtenidos a raíz de la transferencia de bienes recibidos en cancelación de créditos originados por ejercicio de las actividades comprendidas, ahí acá está clarísimo, en los incisos F y G del 82, o sea, recibo el inmueble, pero no lo vendo en forma inmediata, ¿está? ¿Por qué? Porque me cancelan los honorarios y yo estoy dentro del F o el G del 82. Constituyen ganancias generadas indirectamente, que es lo que me dice el 8 me habla, consecuencia indirecta de esas actividades. Constituyen ganancias generadas indirectamente por el ejercicio de estas, siempre que entre la fecha de adquisición y el de transferencia no hayan transcurrido más de 2 años. O sea, si tu pregunta es el tema de que si es del 2018 o no, ¿a eso te referís? Claro, no, acá me tengo que, lo que pregunta el compañero, lo que yo entiendo, es que si hay una conjugación entre el tema de que si es del 2017 o es del 2018, ahí ya me aparto de ese análisis, ¿está? ¿Por qué? Porque si estoy dentro de los 2 años, supónganse que yo los recibí en el 2017 e inmediatamente lo vendo, porque quiero hacer otra inversión o lo que fuera, hubiese estado grabada. Ya no interesa si es 2017, 18, 20, para nada, ¿sí? Claro, va a cuarto. No. O es un impuesto o es otro. No hay doble imposición. ¿Ok? Pero se tiene que dar esa condición. Yo tengo que estar en el F o en el G y haber sido la cancelación de un crédito. ¿Sí? ¿Se entiende? Bien, gracias. ¿Me la puedo quedar?
No, no son cedulares. Y en la cuarta va a ser una ganancia de cuarta. El cedular nació después. Esto ya está de muchísimo antes, ¿sí? Son ingresos indirectos. Eso grábense bien, son ingresos indirectos. Contadora, disculpe una pregunta, no sé si los chicos ya la preguntaron, pero en el caso que la adquisición y la posterior venta dentro de los 2 años sea posterior al 1 de enero de 2018, ¿cómo se encuadraría? Sí, yo veo que le hemos insistido tanto con la modificación de la ley que quizás ahí es como que no lo pueden lograr distinguir. Olvídense de la modificación de la ley del impuesto cedular, de que si se adquirió en el 2017, que si se adquirió en el 2018. El tema es que se tiene que dar esto, que yo recibo un bien, ya sea un inmueble, un auto, puede ser también, para que me cancelen unos honorarios. Lo recibo. Pero si yo lo vendo dentro de los 2 años, esto es muchísimo más antiguo que toda la modificación del 2018. ¿Se entiende? Si yo lo vendo dentro de los 2 años, sigue estando como una ganancia gravada de cuarta. Si dejo transcurrir los 2 años, ya no. Se tiene que haber dado todo eso. Por eso habla de ingreso indirecto, ¿ok? También grábense bien eso. ¿Cuándo es un ingreso indirecto? Bien. Seguimos entonces. Vamos a lo que serían los egresos. Y aquí también siempre me tengo que concentrar en lo efectivamente pagado. Los gastos correspondientes al año fiscal realizados con motivo del ejercicio de la profesión son los siguientes. En el 2.2 tenemos, alquiló oficinas para su estudio jurídico habiendo pagado por anticipado para el año 2022 36.000 y por el año 2023 48.000. Y aquí todo lo que les dije de pagado, está todo pagado. Pero lo que yo me tengo que concentrar nuevamente es en ese periodo de inicio y final del 2022 que estoy liquidando. Y como está pagado el 2023, aquí sí es un crédito. Y lo voy a tener que considerar como un crédito en la parte patrimonial. Pero únicamente voy a deducir lo que corresponda como gasto en el 2022. ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces, nos va a quedar como alquiler únicamente lo del 2022, y si estuviéramos armando la parte patrimonial, que ya la van a ver más adelante, aquí yo tendría que tener como patrimonio al final un crédito por los 48.000, porque eso está efectivamente pagado. Eso es lo que me tiene que quedar grabado. Y cuando hablo de egresos, siempre tengo que tener presente lo que me manifiesta el artículo 83 de la ley, que me habla de ese principio de causalidad. ¿Qué significa ese principio de causalidad? Que siempre tiene que causarse el gasto para que se genere el ingreso. Si yo seguramente no alquilo una oficina, no voy a tener los clientes necesarios para generar mis ingresos como abogado. ¿Sí? Entonces, ese principio de causalidad.
generar el gasto para que se genere, en definitiva, el ingreso. Y entonces me empiezo a preguntar, todos estos gastos de sueldo, de luz, etcétera, que hacen a mi oficina, ¿los voy a poder deducir? Sí, por aplicación de ese principio de causalidad que tengo en el 83. Luego tengo el 2.3, jubilación de la caja profesional, 8.900 pagados durante el ejercicio por todo el año, que es importantísimo tener. Pero fíjense que yo no lo resto aquí en la D25. No estamos jugando a la guerra de los barquitos, ¿no? D25, fíjense que yo no lo pongo aquí. ¿Por qué? Porque tengo la posibilidad de colocarlo como una deducción general. Siempre me va a convenir más que las reste una vez que tenga todas mis ganancias. En este caso quizás no se nota tanto porque todo es cuarta, pero si tengo de primera y de segunda y algunas me están dando quebrantos y las tengo que empezar a compensar entre ellas, me va a convenir tener lo más alto cuarta. ¿Por qué? Porque ya vamos a ver que tenemos todo el tema de las deducciones, y dejar las deducciones generales en otras deducciones para restarlo lo más extenso del impuesto, o sea, una vez que ya fusioné todas las categorías. Y más que el artículo 85 de la ley en el inciso D me da la posibilidad. Y lo otro que tengo que tener en cuenta, cualquiera sea la categoría, que para poder tomarla como una deducción general, siempre tienen que estar pagadas. Así yo esté en tercera categoría con el devengado, eso también es importante. Cada vez que ustedes reflejen algún gasto que me permite deducir por el 85 tienen que estar pagadas, ¿ok? Eso también traten de tenerlo bien en claro. Y luego me habla en el 2.4, fíjense, que paga todo lo que debía desde el 2014 al 2019 por un total de 24.000, lo que me llega a pensar de que, como yo tengo que manejarme por el percibido, obviamente que cuando liquido el 2014 no dedujo la matrícula, 2015 tampoco, 2016 tampoco. ¿Por qué? Porque no la tenía pagada. Ahora las pagó, las puede deducir. E inclusive también intereses. Pero hago el mismo razonamiento con los intereses. Lo llevo al 85, que me da la posibilidad en el primer inciso. En el 85A. Y acá viene una parte interesante del automóvil que lamentablemente no se actualiza y va perdiendo como fuerza, digamos, para poder tomar la deducción. Pero igual, con la esperanza de que en algún momento esto se actualice, lo seguimos enseñando porque es interesante. Vamos a lo que nos dice del automóvil, que es el 2.5. Automóvil adquirido en diciembre del 2020 en 280.000, vida útil asignada 5 años, afectado en un 50% en su actividad profesional, y aquí hacemos un parate. Fíjense que ahí ustedes tienen este fallo, que es del Tribunal Fiscal de la Nación, Guidalevich Jacobo, donde se llegó a aceptar que un 50% era algo razonable para considerar que un 50% está afectado el automóvil en profesión y un 50%
en la parte particular del cliente. Y aquí también tienen ese dictamen que recién les decía que es de la DAT, en este caso es técnico, AFIP opina. Y AFIP se ayornó a ese 50%. Obviamente que siempre es cuestión de pruebas. Si yo soy geólogo y aporto mi camioneta para ir y hacer determinados estudios en las montañas, lo más probable es que esa camioneta no me dure 5 años como está aquí, y que yo la puedo tranquilamente reducir a 3 años, pero siempre es cuestión de prueba, que yo pueda probar. Y decir, no, mire, yo la uso el 100%, el 90% para esta actividad. Y si yo lo puedo probar, puedo deducir el 100%, ¿sí? Pero volvamos aquí al caso particular de lo que es un automóvil, porque el automóvil, no, ustedes tienen que diferenciarlo de lo que es una camioneta, ¿está? La camioneta la puedo deducir en un 100%. El automóvil tengo esta limitación. ¿Estamos? Y esto nació porque las empresas compraban, sobre todo por el tema del IVA, ya van a ver que en el IVA también tiene la limitación el automóvil, y para los gerentes, y no se usaba en un 100%, por lo general se lo compra el auto para el gerente y el gerente también lo usa en forma particular. Entonces, de esta manera se logró establecer ese 50%. Entonces, como está afectada en un 50%, fíjense que yo acá tengo estos gastos. ¿Qué voy a considerar dentro de esos gastos? El gasto del combustible, 12.000, gastos de cochera, 4.200, y el seguro también por 3.000. Eso totaliza 19.200. Ya sé que sí o sí 9.600 no voy a deducir, pero sí efectivamente gasté. Entonces sé que va a ir a mi columna de usos, ¿ok? Sí o sí ya sé que tengo ese 50%. Ahora analizo qué pasa con el otro 50%, y ahí ustedes van a encontrar en la misma ley, en letras chiquitas, que solo puedo deducir hasta 7.200 pesos por este tipo de gastos, y por automóvil. Eso también me tiene que quedar en claro, que es por automóvil. Si tengo 2 automóviles, puedo restar 7.200 por cada uno. Entonces, en esa columna de gasto deducible, voy a colocar los 7.200 y nuevamente la diferencia la voy a mandar a uso porque no tengo ese tope, que sí lo gasté, pero no lo puedo deducir, a pesar de que es del 50%. Sí. Sí, no. ¿Vos te referís a los 7.200? El 92L. Te quedó medio arribita, capaz. 92L. Ahí vamos. El compañero pregunta dónde está el límite. En el 92L, y creo que en una de las llamaditas de abajo. Acá está, en la 2. En la llamada 2 dice AFIP a través de la RG 94 se estableció 7.200 la suma global deducible anualmente por unidad, y en conceptos de gasto de mantenimiento y funcionamiento, y nuevamente la palabra automóviles. Fíjense que es del año 98, ¿no? Vaya si no
quedó desactualizado ese importe, ¿no? Y nunca más se actualizó. Ahí lo tienen, yo se los pinto ahora. Y los gastos de cocheras son gastos de mantenimiento. Por ejemplo, si nosotros les pusiéramos peaje, el peaje no es un gasto de mantenimiento. Entonces, ese sí no entraría en ese análisis de los 7.200. Lo puedo deducir. Tienen que ver de que sea efectivamente de mantenimiento del automóvil. ¿Se entiende? Vamos bien hasta ahí. A ver, no sé si hay más. Ah, los chicos están tomando asistencia. Después pásenme por WhatsApp, por favor, quienes están en forma virtual. Aunque yo puedo pedir también en el Zoom. No, yo pido en el Zoom, no se preocupen. Bien, ¿se entendió esta parte? ¿Seguimos? Bien. Vamos al 2.6. Y aquí también hay una parte interesante porque compró trajes y camisas para afectarlo al ejercicio de su profesión por 4.500. Lo tomemos primero en la deducción, los 4.500, y tenemos otra situación, tenemos varios fallos aquí. Helbun, que es Chiche, Chiche Helbun, Samuel, la señora María Magdalena, Luis Guiñazú, y Taúl Juan Manuel. Todos estos tenían la misma situación. Se les cuestionaba lo que utilizaban como gastos para su imagen. Y se determinó todo a favor de ellos. ¿Por qué? Porque era necesario realizar ese tipo de gastos. Después ustedes léanlo porque siempre ayudan a aclarar este tipo de situación. Suscripción de revistas especializadas por 11.800, es el 2.7, que abonó con tarjeta de crédito por el año 2022. En forma adicional, compró diarios y revistas de actualidad que son afectadas al lobby del estudio, cuyos pagos son realizados de manera mensual por 500 pesos. Todo hace a esos gastos necesarios para mantener, obtener y conservar la ganancia. Ahí está, el 83 de la ley. Es a lo que se llegó con estos fallos que nombrábamos recién, de Chiche Helbun, de Ruiz Guiñazú, María Magdalena, de Taúl Juan Manuel. Eran gastos necesarios para mantener esa ganancia, u obtener esa ganancia. Y ahí estaríamos terminando con la primera parte, con A. Vamos a ver lo que pasa con la relación de dependencia, que aquí hemos tratado de modificar un poco y adaptarnos a las últimas modificaciones que hubo. No sé si lo imprimieron antes de las 2 de la tarde o después de las 2 de la tarde. ¿Después? Antes, bueno, hay una pequeña modificación. Ustedes ahí tienen como si fuese en el planteo, como si fuese una representación del recibo de sueldo. Y nos dice que en relación de dependencia es docente de la universidad privada, habiendo percibido durante el 2022 remuneración en relación de dependencia según el siguiente detalle. Y aquí va a haber conceptos que van a formar parte de la remuneración y conceptos
que no van a formar parte de la remuneración. Y eso es lo que tenemos que empezar a ver. Pero el concepto de remuneración no es el que ustedes ven en la parte de derecho laboral. Aquí el impuesto a las ganancias es más amplio, toma, por ejemplo, los viáticos, los considera como ganancia, como una remuneración, como un ingreso para el impuesto a las ganancias. Entonces, fíjense, si vamos al detalle del recibo de sueldo, nos dice sueldo bruto por 270.000. Ahí ya tenemos un errorcito con respecto al planteo. Ahí tenemos 1.700.000. Por favor, tomen del planteo, corrijan, es 1.700.000. Porque, ¿qué nos pasaba? Se nos desactualizaron tanto los números que queríamos ver de demostrarles la situación inversa y no lo podíamos acomodar más todas las modificaciones que hubo. Yo después ya lo voy a subir bien. Ya anoto, así no me olvido. Ahí donde está el detalle del recibo de sueldo, el cuadrito que tienen del planteo, el primer importe dice 2.780.000, y tomen 1.000.000, por favor. Yo después lo voy a corregir el planteo para que les quede bien. ¿Sí? Luego, ¿qué tienen? Sueldo anual complementario, los 250.000 pesos, que creo que acá también tenemos. Debe ser que no modificamos el planteo, chicos. Tomen, por favor, 160.000, ¿sí? 160.000, para que no les modifique demasiado los importes. Los otros sí están bien. 110.000, fíjense que aquí, si yo me voy al detalle del planteo, vamos al planteo, por favor, tenemos el 1.780.000, que sí, ahora fíjense que yo ya me fui a la columna E. Ya no estoy en el 82 D, E y F, estoy en el 82 A, B y C, o sea, relación de dependencia. Entonces ahora empiezo a trabajar únicamente con las columnas E y F y me fijo, bueno, si es exenta, puede ser que tenga usos, etcétera, ¿sí? Y aquí se modificó con respecto a los viáticos, porque antes, si los viáticos estaban fuera de convenio, no los podía deducir. Y si estaban dentro de convenio, sí los podía deducir. Esto que tienen aquí se modificó ahora. Si tienen un trabajo práctico del año pasado, eso se modificó. Pero juega, aquí tienen que hacer el mismo razonamiento. ¿Se acuerdan cuando hacíamos en primera que si el inquilino pagaba el impuesto inmobiliario que le correspondía al propietario, lo teníamos que considerar como ingreso y como egreso? ¿Se acuerdan? Bueno, acá es exactamente lo mismo. O sea, me obligan a considerarlo como un ingreso a los viáticos, pero me permiten deducirlo. Pero las modificaciones son las siguientes. Si vamos a ver las referencias, tenemos que por el 86E, que es aquel que nos permite todas las deducciones de todas las categorías, vamos a ver que en el 86E me permite restar todo lo que sean los viáticos por viajes, etcétera. Y el 82, cuarto párrafo, que van a ver que tiene una letra cursiva, porque eso se modificó hace poco, me dice que si están fuera de convenio, también me los deja deducir, pero hasta el límite del 40% del mínimo no imponible. O sea que si estos 26.000 hubiesen superado el mínimo no imponible, tengo que empezar a ver
si hay una parte que queda como uso. ¿Se entiende? ¿Sí? Tiene esa limitación. Y el sueldo anual complementario, que antes ustedes lo tenían grabado, ya hace más de un año que se está considerando como una exención. Pero también tiene un tope que se va modificando. Ustedes vean, vamos un segundito. Ya les digo. Que tenemos, acá están. Si ustedes van al artículo 30, al que se refiere exclusivamente para el 2022, van a encontrar como un importe vigente en letras chiquitas, tienen una llamada 1 y una llamada 2. En la llamada 2 encuentran 260.580. Ese ya quedó desactualizado. Ahora rige el importe que les pusimos aquí. Se los pinto en esta. Y me tengo que ir al artículo 26, inciso Z, donde me dice que el sueldo anual complementario va a estar exento de retenciones de ganancia y por lo tanto cuando yo liquide ganancia lo tengo que considerar por aparte, pero a su vez me pone una limitación, siempre y cuando la remuneración bruta mensual no supere los 280.790. O sea, ya ni siquiera lo que está puesto en la ley, que son los 260. Comenzó siendo 150.000 pesos, después pasó a 175, 203, 260 y ahora actualmente estamos en 280. Si dividimos, ¿no es cierto?, el monto, en ningún momento esa remuneración bruta de 1.916.000 superó los 280.000, entonces a esta persona nunca le retuvieron impuesto a las ganancias. ¿Estamos? Bien. Que ustedes también lo tienen. Ahí dice, en ningún mes superó los 280.792 como mínimo para tener en cuenta si les retuvieron o no. Ya vemos enseguida qué pasa con los aportes jubilatorios que están ahí resaltados en el recibo de sueldo. Tienen el material didáctico, que son los 15.000, que también, fíjense que siempre toma como no grabado el 40%. Tengo que volver a analizar el 82 sexto párrafo y el decreto reglamentario me dice, siempre por lo general toma la ganancia mínima no imponible, aquella que tenemos en el 30A. No sé si es que están preguntando algo. El SAC está exento, sí. Dice, ¿y a qué otras profesiones, aparece ahí la pregunta? Sí. ¿Y a qué otras profesiones aplica lo de los trajes? Basta comprobar de la necesidad del gasto. Sí, obviamente, porque puede ser también de que de pronto sea, no sé, ingeniera química y necesite un traje especial. Los médicos, por ejemplo, o los dentistas, lo que están utilizando ellos actualmente, no en trajes,
todo lo que es para poder atender desde que se disfrazan como astronautas, todos los materiales que utilizan para esterilizar, han tenido que extremar al 100% y creo que en eso gastan fortunas, ¿no? Porque se gasta bastante. Entonces aquí, fíjense, otra vez tenemos esa limitación del 40% del mínimo no imponible. Entonces lo vamos a considerar como una ganancia exenta, porque me lo están considerando como un ingreso en mi recibo para que yo gaste en material didáctico. ¿Está? Y aquí tenemos la misma situación que veíamos hace un rato cuando analizábamos la parte de los aportes jubilatorios por la parte independiente. ¿A dónde vamos a imputar este tipo de gastos de jubilación? Y por obra social y por, bueno, ahí tenemos dos aportes jubilatorios, y la ley 19032 que también es jubilatoria, y la obra social. Por eso dice 85D, porque se refiere a la jubilación, y el 85G. Nuevamente recuerden que para que yo aplique esto, tiene que estar efectivamente pagado. Si ya se dedujo de mi recibo de sueldo y cobro el neto, obviamente que ya está pagado, ¿ok? Para mí, contribuyente, ya está pagado. Y se produce la misma situación con el seguro de vida, que lo vamos a encontrar en el 85B de la ley. Pero no pasa lo mismo, y aquí lo voy a poder deducir, pero tengo que ir a la columna de deducciones con el sindicato, con los 15.600. Sí lo considero una deducción, pero no una deducción general porque no está enumerado en el 85. El 85 es taxativo, sí o sí. Yo me puedo regir por el 85 si realmente se considera. Si no, no, tiene que estar específicamente establecido. Y el seguro de vida también lo tienen con un tope de 24.000 y que no se ha actualizado para el 2022, se actualizó para el 18, para el 19, no, para el 19, para el 20 y para el 21. Para el 22 no se actualizó todavía, no sé si lo irán a sacar, y por lo tanto lo puedo deducir en su totalidad, ¿sí? Y lo voy a considerar retención de ganancias sufridas. No tenemos absolutamente nada porque nunca superó los 280.000 pesos para que les retuviera. Veamos, a ver si tenemos algunos por acá. Bueno, ahí tienen la resolución con la cual se aplica este tipo de retención. Bueno, en el B2 nos habla de que tuvo un juicio laboral por despido sin justa causa. Obtuvo resolución judicial favorable contra una empresa en donde se desempeñó en relación de dependencia en un cargo no jerárquico, y aquí subráyenlo, el hecho de que no sea jerárquico, hasta el 11 del 2020. La sentencia judicial a su favor se emitió el 12 del 2 del 22 y cobró, y ahí es donde yo tengo que prestar atención, en efectivo el 14 del 8 del 22 lo siguiente: indemnización por despido, cubro antigüedad, diferencias de sueldo, los 28.500, e intereses judiciales, 17.600.
Dice, el contribuyente optó por imputar la ganancia del año fiscal de su percepción. Recuerden que el 24 de la ley nos da las dos posibilidades, ¿sí? Cuando yo cobro y es por ajuste retroactivo, o me puedo ir al año ese, o directamente lo considero en el año de su percepción. Y aquí tengo que empezar a analizar qué conceptos voy a considerar y aquí, ¿qué es lo que pasó? Indemnización por antigüedad lo voy a considerar a los 120.000, ¿sí? Fíjense que se considera que hay una exclusión de objeto. ¿Por qué? Porque cuando me indemnizan, se entiende que dejo de tener esa fuente de ingresos, pierdo esa fuente de ingresos y por lo tanto se considera que queda fuera del ámbito de la ley. Ya no voy a generar ese tipo de ingresos. Y aquí tenemos, que creo que también se los nombró la contadora Miriam Campastro, estos fallos que casi todos tienen la misma dirección. No sé quién tiene abierto el micrófono, chicos. Ahí por internet voy a enchufar la compu porque se está quedando así. A ver. Sí, ahí está cargando. Por ejemplo, de Lorenzo Amalia es despedida y estaba embarazada. Negri estaba por como una situación sindical y también es despedido. Y Cuevas es muy parecido, nada más que hay una gratificación. En todos ellos se llega a considerar de que no, porque ¿qué les pasó a ellos? En el momento de cobrar esas indemnizaciones, ¿quién tiene abierto el micrófono, chicos? ¿Alguien tiene abierto? Hola, Artedit. Por favor. ¿De dónde sale los 5.700 del material didáctico? Preguntan. Del recibo de sueldo. Ahí está. Es como si yo estuviese viendo un recibo de sueldo. ¿Mm? Ay, ¿ves? Hemos modificado, por razón. Claro, ¿no? Por favor, consideren 5.100. Tienen razón. Es que hemos querido modificar y cuando vimos que no aportaba nada, no nos hemos acordado de corregir el planteo. Pero yo se los voy a corregir, lo vamos a subir bien. Bien, recuerden, entonces, él opta por el cuarto párrafo del 24 de la ley, o sea, va a declarar todo en esta propia declaración jurada, ¿sí? Luego tenemos esa serie de fallos donde todas las causas se resuelven a favor del contribuyente, pero después de varios años, ¿no? Ellos sufren la retención y después se considera que que ellos pierden su fuente laboral y por lo tanto, ¿quién tiene? Acá.
Ah, mira, ahí está, ¿ves? Ahí está, buenísimo, cierto, gracias. Ahí está. Bien. Y me parece que acá también... Sí. No, los 5, por favor. Lo que está en el TP, en el desarrollo del TP, así no les modifico demasiado. ¿Sí? Por favor. Y acá también tenemos otra diferencia, el millón es... ¿Sí? No entiendo, por favor, ¿cómo? Del mínimo no imponible, ¿sí? O sea, si calculamos, ¿quieren calcularlo? El mínimo no imponible está en 2.35, 2.52, ¿cuánto está? Preguntan aquí cuál sería el tope, digamos, hasta dónde yo podría llegar a deducir. El mínimo no imponible es 252, 564. ¿Cuánto es el 40%? 101.025. Hasta eso, sin duda que estoy en el límite, ¿ok? ¿Sí? Pero está bien que pregunte. Bueno, 1.028.500. Después yo les voy a subir bien, no se preocupen. Bien, la diferencia salarial sí va a estar, ¿eh? Y obviamente también voy a analizar si supera los 280 o no. Y los intereses judiciales, si yo me voy al artículo 26, inciso I, del impuesto a las ganancias, me dice claramente que los intereses judiciales están exentos, ¿sí? Ya me olvidé de ir pintando. Ahí está. Bien. Entonces, hasta aquí hemos analizado básicamente nuestro recibo de sueldo y la relación de dependencia. Fíjense que prácticamente lo que hemos hecho cuando trabajamos cuarta categoría es trabajar con el recibo de sueldo. Prácticamente no hay otro tipo de gasto. Y si analizamos en forma minuciosa la ley de ganancias, vamos a ver que tenemos deducciones especiales de primera, deducciones especiales de segunda, deducciones especiales de tercera, y hay algún artículo que se dedique a hablarnos de las deducciones especiales de cuarta. No, no hay. ¿Por qué? Porque es justamente muy amplio y en la medida que yo lo pueda probar de que fue un gasto necesario para obtener la ganancia, no voy a tener ningún problema. ¿Se entiende? ¿Sí? Perfecto. Vamos entonces a lo que serían otros datos. Recuerdan que él había renovado el mobiliario. ¿Mm? Tiene varios bienes de uso. Tiene bibliotecas y escritorios nuevos adquiridos en el 2022. Entonces, cada vez que yo tenga bienes de uso, tengo que comenzar a analizar de vuelta en esa línea del tiempo cuáles son
que adquirí antes del 2017 y cuáles son los que adquirí después del 2017. O sea, a partir del 2018 tienen coeficiente, para atrás no se actualiza. Entonces, ahí tienen el cuadrito de la amortización. A ver, esperen un segundo. Ah, bien. Y vamos para allá. Vamos a ver nuestro cuadro de amortización. Tenemos 6 del 22, se van a amortizar por 10 años, o sea que me van a generar una amortización de 2.700, pero voy a necesitar ese índice de actualización de 1.180. De manera tal que yo voy a poder restar como amortización, como una justificación, los 3.186. ¿Por qué? Porque son adquiridos bajo la modalidad de actualización. ¿Y dónde? ¿Se acuerdan en qué artículo encuentro la posibilidad de la actualización? En el 93, perfecto. Cada vez que tengan dudas, que si se actualizan o no, porque por ejemplo la vez pasada preguntaban por los quebrantos no se actualizan. ¿Por qué? Porque cuando se reformó este artículo 93, en el segundo párrafo, nos dice clarito qué artículos son los que voy a poder considerar. Del 62 al 66, el 71, el 78, el 87 y el 88. Y nosotros, para las amortizaciones, estamos considerando ya le digo si es el 87 o el 88. El 87 es de amortización de inmuebles y el 88 amortización de bienes muebles. Entonces, por aplicación del 93, yo puedo actualizar. Entonces, aquí fíjense que tenemos un bien de uso que son los sillones, que los adquirimos en el 2017, ya han transcurrido 5 años. Recuerden que siempre cuento desde el año de adquisición, 17, 18, 19, 20, a 21, me parece que está mal. 17, 18, 19, 20, 21, 22. Acá vamos a tener que corregir. 6. Y quedan 4. ¿Sí? No hace al desarrollo de impuesto a las ganancias, pero sí es muy importante para cuando veamos bienes personales, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo para ganancias únicamente voy a necesitar la amortización, que nosotros siempre le decimos la amortización del ejercicio, la amortización anual, que es definitivamente, en realidad toda esta partecita, para ganancias no haría falta, ni lo que está en la columna E ni en la columna F. Solo necesito la amortización del ejercicio. Pero ahí, como estaba suspendida la actualización, únicamente multiplicó por 1. Y lo mismo voy a hacer con el automóvil. ¿Pero qué me pasa allí? Que me decía que lo tenía afectado en un 50%. Y vuelvo a tener un tope, que lo tienen aquí ustedes en el artículo 92, en ese inciso L que se acuerdan que veíamos recién, y que ustedes me preguntaban por el monto de los 7.200, ¿dónde estaban? Bueno, si yo lo leo con detalle al 92 inciso L, vemos que también me fija que yo puedo tomar de ese automóvil, año 98, ya está por ser abuelito, 20.000, nada más. Pero como a su vez lo tengo afectado en un 50%, puedo tomar estos 10.000 que ustedes tienen aquí para amortizar. Que no sé si estarán bien calculados. ¿Cuándo fueron adquiridos?
Veamos así de paso. 2020. 20, 21, 22. Ese sí está bien. Transcurrido 3, restan 2, y sí lo voy a poder actualizar por ese coeficiente de actualización y puedo restar en total 6.886 de amortización. ¿Qué son estos 6.886 que tengo en la columna? Vuelvo, ¿sí? Ahí estoy volviendo a la actividad profesional y no me olvido de justificar. Siempre, cada vez que tengo la amortización, justifico. No, es por año. Así la haya comprado el último día, es por año. ¿Sí? La compré el 31 de diciembre del 2022, ya puedo considerar la amortización. ¿Ok? Claro, pero automóvil, ¿ok? Me preguntan aquí si el valor de adquisición tenemos que tomar los 10.000. Si lo tuviera afectado al 100% y lo puedo probar, tomo hasta el tope de los 20.000. ¿Lo tienen presente al artículo, al L del 92? Ahí lo tienen al importe. Búsquenlo en un segundito, así les queda más clara la situación. Más o menos a la mitad del artículo hay una coma y dice, sea superior a la suma de 20.000, neto del valor agregado al momento de su compra, despacho, plaza, habilitación o suscripción del respectivo contrato según corresponde. Ahí me está poniendo el tope de los 20.000. No sé si eso responde a lo que están preguntando. No, lo que yo puedo deducir es la amortización. ¿Cómo? Ah, está perfecto. Claro, no. Tengo esa limitación. ¿Se entiende? O sea, 20.000. Exacto. Por eso queda tan desactualizado que cuesta entenderlo, porque bueno, un automóvil ya tampoco vale 280.000. Ustedes abstráiganse a eso, por favor. O sea, están por encima de los 2 millones, 3 millones. ¿Se imaginan que si yo le digo al contribuyente únicamente puede tomar 20.000 pesos y de IVA únicamente puede tomar 4.200 pesos y se lo afecta a la mitad, peor? Entonces, directamente, ya lo van a estudiar en el IVA, directamente ya el cliente nos dice, mira, no pongamos nada. Directamente. Lo afecta más en el IVA, ¿no? Aquí lo que preguntaban es si el valor de adquisición es 280.000 para los chicos que están conectados y por qué tomo 10.000. Porque los 280.000 me tengo que apartar porque AFIP me deja tomar únicamente hasta los 20.000. ¿Está? Como valor de adquisición. Sí, exactamente, por eso. ¿Sí? Por ese 50% que vimos los gastos, ¿se acuerdan? Bien. ¿Cómo? No, ahí en el patrimonio se toma por los 280.000. Está muy buena la pregunta. En la parte patrimonial, cuando armemos, por ejemplo, si acá estuviésemos armando el patrimonio al final, vamos a tomarlo por los 280.000. Impositivamente nos obligan, así como hace un rato les expliqué venta de reemplazo, existe únicamente en el impuesto a las ganancias. No existe en bienes personales o en la antigua ganancia mínima presunta,
son mecanismos que de alguna manera se implementan, pero no estarían para nada en esta situación los 280.000. Ahora entiendo un poco a qué apunta la pregunta. Los 280.000 está claro, sí los voy a considerar en mi patrimonio al final, eso sí. Pero para calcular aquí la amortización, mi valor es 20.000. Y como lo tengo afectado únicamente al 50%, es 10.000. Si lo tendría afectado al 80%, va a ser mayor el valor de la amortización que voy a considerar aquí. ¿Sí? ¿Se entendió ahora? Bien. Bueno, nos queda esta parte de otros datos, que es importantísima también, y que inclusive no sé si es la primera vez que lo vemos. El CB4 y el CB5. Aquí siempre que vea este tipo de gastos, lo primero en lo que me tengo que concentrar es si es deducible la carga de familia que tiene mi cliente o mi contribuyente. En este caso, Morado, Rodrigo Morado. Y voy a ir a estos gastos, al 4 y al 5. Tengo cuotas de medicina prepaga por cobertura del contribuyente, su esposa y 2 hijos por 18.000 pesos. Entonces, lo que nosotros tenemos que analizar aquí primero es quiénes son deducibles de la carga de familia. Entonces, vamos un ratito al C, dentro de otros datos, al C, donde tenemos personas a cargo, todas residentes en el país. Ahí ya me da una de las situaciones que yo necesito que sí o sí se cumplan para considerar las cargas de familia. Residentes en el país. Y tenemos conviviente con unión convivencial registrada en el registro de personas. ¿Se acuerdan que habíamos visto un trabajo práctico donde esta situación no estaba asentada en el registro civil? Yo sí o sí siempre tenemos que tener la prueba. Entonces, voy a necesitar que me traiga ese certificado. Y me dice que no tuvo ingreso alguno, sin ingresos propios, y es ama de casa. Cada vez que yo tenga que considerar un ingreso, es todo tipo de ingreso. Por ejemplo, si tuvo una barca y la vendió, un barco y lo vendió, si tuvo una joya de la abuelita y lo vendió y superó el mínimo que me dice a mí la ley de ingresos que tiene que haber percibido la cónyuge en el 30, vamos al del 2022, que es de 235.457,25. Todo tipo de ingresos, ¿sí? No necesariamente, uno a veces cae en el error, inclusive como profesional, de preguntarle al cliente, ¿y tu esposa trabaja? No, pero no sabemos si obtuvo ingresos de otra forma. Por ejemplo, como puedo decir, o algún elemento suntuoso y supera ese monto. Entonces, por ese año quizás no es carga de familia. Y puede estar justificando quizás la compra de un inmueble. Entonces, fíjense si no es importante a veces. O una herencia también que ella haya recibido. Bien, entonces vamos a ir ahí. Conviviente tiene ingresos menores a la ganancia no imponible, sí, porque me dice que directamente no tiene. Residente en el país, sí.
Recuerden que se tiene que cumplir como mínimo esos 6 meses, y bueno, obviamente que no corresponde analizar si es menor o no de 18 años porque es la conviviente. Entonces voy, si quieren, ya vamos analizando de alguna manera, me puedo computar los 2,35. ¿Qué pasa con el hijo de 12 años? Me dice, en el punto 7, C7, me dice, hijo 1 de 12 años, estudiante y no tiene ingresos propios. ¿Lo voy a poder deducir? Sí, también. Y con el otro hijo hay una situación particular, porque dice que es de 2 años en proceso de adopción. El 31/3/22 se dictó sentencia de guarda con fines de adopción, artículo 614 del Código Civil Comercial. Inmediatamente de cumplido el plazo de guarda, se inició el proceso de adopción plena, no existiendo sentencia definitiva. Fíjense qué importante la prueba. Hasta el 31/12/22, donde yo tengo que hacer el corte para la declaración jurada. Artículo 618. Y requisito indispensable para considerarlo hijo, lo que tendrá efecto retroactivo a la fecha de sentencia que otorgó la guarda. Pero, más bien, tendrá efecto retroactivo, pero no tengo la constancia de que sea hijo. Por lo tanto, no lo puedo deducir. Está en proceso de adopción. Fíjense qué importante a veces. Y allí tienen como referencia un dictamen, como para leerlo, ¿ok? El artículo del decreto reglamentario, el 101, antes hablaba del tutor, ahora habla de la responsabilidad parental, que en este caso, como él es el único que tiene el ingreso, va a él únicamente poder deducir, ¿sí? Y aquí tenemos un cuadro que lo vamos a necesitar. Es como que nos vamos a ir un poquito para adelante, pero es necesario para analizar el cálculo del límite de la medicina prepaga y del cálculo del límite de los honorarios. ¿Se acuerdan que veíamos recién CB4 y CB5? En el 5 tenemos honorarios médicos abonados. Fíjense que siempre está pagado con el correspondiente respaldo documental, o sea, tengo los recibos del médico por 36.000 pesos por una cirugía a su esposa. Y aquí es importante analizar que sí lo puedo deducir porque es a la esposa. Sin cobertura de la obra social, abonó remedios por 2.700. Vamos al primero entonces. ¿Qué es lo que yo pagué? 18.000. Pero según lo que analicé yo en el cuadro, un poquito más arriba, únicamente puedo deducir a la esposa y al hijo. En esa misma relación tengo que ir con estos gastos. O sea que voy a poder tomar como tope únicamente 13.500, porque si bien él paga por los 4, su esposa y sus 2 hijos, 18.000, como uno de los hijos está en proceso de adopción, únicamente divido por 4 y multiplico por 3. Puedo deducir 13.500. Pero el límite que me fija la ley me dice que es el 5% sobre esta ganancia. Me voy adelantando, me sigo adelantando un poquito, pero vamos a volver. Sobre esta ganancia, una vez neteada, de aquellas deducciones generales que no tienen límite. Tengo que llegar sí o sí hasta esa ganancia. Ya la vemos de vuelta en detenimiento.
Entonces, mi tope son estos 172.123. Obviamente que únicamente puedo deducir lo efectivamente pagado. Y lo que no puedo deducir por el hijo en proceso de adopción, tendrá que ir como qué, como un uso, exactamente. Entonces veamos estos dos importes, si bien nos adelantamos bastante, pero es necesario para ver cómo se deduce. Aquí tenemos los 4.500 que son uso y lo vamos a dejar sin nada en las otras deducciones porque aquí únicamente vamos a sumar las que son sin límite, ahí ustedes tienen, ¿ok? Las que son sin límites y luego vamos a deducir las del punto A y el punto B. Ya vuelvo yo sobre eso, si no, para que no se pierdan demasiado. Y lo mismo hago con el cálculo del límite de los honorarios médicos. Me dice que son 36.000 y la pregunta que me tengo que hacer, ¿la esposa es deducible? Sí. ¿Puedo tomarme todo? En principio sí, pero ¿qué es lo que me dice la ley? Que puedo únicamente, nuevamente, el 40% de ese importe que yo pagué como honorarios. O sea, únicamente puedo deducir 14.400. Así que ya sé que la diferencia vuelve a ser un uso. Pero mi límite sigue siendo el mismo, el 5% de esa ganancia neta después de restadas las deducciones generales. Voy a poder tomar los 4.400 como deducción, que ya lo vamos a ver dónde se ponen, y los 21.600 son un uso. Vamos a volver arriba. Y fíjense que tenemos todo esto dentro del 85G, aquel que me permite restar para todas las categorías, las deducciones generales. Y si yo leo con detenimiento el 85G, en ningún momento veo que me permite restar los gastos que haya tenido de farmacia. O sea que esos también son un uso. Únicamente me permite la medicina prepaga y los honorarios médicos. Y siempre tienen que estar documentados y pagados. ¿Ok? Eso sé que se me grabe bien. ¿Sí? De hecho, sí. Acá preguntan sobre el plus. Sí, siempre y cuando yo lo tenga facturado, sí. Sí. Y lo dice, ¿no? Porque dice sin cobertura de la obra social. Entonces, cuando ese plus no lo devuelve la obra social, yo lo pido que me lo facturen y puedo tomarme el 40%. Bien. Muy buena pregunta. Bueno, y aquí entramos en una situación que es la deducción especial. ¿Se acuerdan que un poquito en el trabajo práctico de sucesiones lo vimos? Y me voy arriba, donde yo tengo determinadas las ganancias, y tengo entre la columna C y D, tengo una ganancia por mi actividad independiente de 774.000. Y por la relación de dependencia, 2.792.900. Y allí, si yo analizo el 30, me dice que yo tengo, en realidad, el mínimo no imponible más 3,8 veces, ¿sí? O sea que es, en realidad, 4,8 veces que lo puedo
multiplicar. Y eso me da 1.212.000. Pero lo tengo que comparar con todo lo que me establece el 30, aquí lo tienen referenciado, en el inciso C, apartado 2, y en el inciso C, cuarto párrafo, donde me va describiendo una serie de situaciones donde lo que recién vimos de los 280.000 pesos, ¿se acuerdan? Que por eso no le retenían, se vuelve a repetir acá para tomar ese mínimo no imponible. Si yo sumo estos dos montos, lo vamos a sumar acá. Si sumo estos dos montos, me da los 2.792.000, que están relacionados, si vuelvo a subir, con lo que realmente ganó. ¿Qué es lo que me está diciendo aquí en este caso, en esa deducción especial adicional que colocaron durante el 2021 y que sigue vigente ahora en el 2022? Que me neutraliza la ganancia de cuarto, que a pesar de que a mí el mínimo no imponible por 4,8 veces me da 2.792.000, perdón, 1.212.000, yo puedo tomarme tranquilamente como tope los 2.792.000 porque no estoy superando esos 280.000 pesos que veíamos arriba, ¿se acuerdan? Si yo divido este monto por 12, me da 2.32. ¿Se acuerdan que lo veíamos acá arriba? Lo veo con cara medio desorientados. ¿Dónde era que lo veíamos? Al principio nomás estaba acá. Los 280.792, ¿sí? ¿Qué es lo que me dice el 30 en esos párrafos? Que yo, a pesar del 1.212.000 que me da, de este 1.212.000 que en principio me da como mínimo no imponible, como está toda esa situación que no me van a retener mientras yo no supere los 280.000, voy a poder tomarme la deducción hasta el tope. Entonces, si yo sumo estos dos, en realidad tengo, por un lado, el mínimo no imponible, que hemos resuelto ponerlo así, por la acrecentada esa adicional, tengo el 1.580.000, de tal que quedarme aquí, si quieren, le podemos poner igual a 0, de tal manera que tiene que llegar hasta el tope y quedar en 0. Esto, si no supera los 280.000, tiene que quedarme en 0. ¿Se entiende? O sea que yo, en definitiva, voy a empezar a tributar prácticamente por estos 774.000 que tengo acá. Salvo que me faltan las deducciones generales, etcétera, etcétera. ¿Sí? ¿Pero se entendió esta parte? Bueno, esperemos que sí. Y acá volvemos a resumir lo que tenemos aquí arriba. Fíjense, ganancia de tercera, los 25.000 de esos bienes que habíamos vendido, que repusimos, que modernizamos la oficina y por lo tanto vendimos esos bienes y nos generó una utilidad de 25.000. Tenemos el ejercicio profesional, estos son los ingresos, se vuelve a resumir en realidad. Y estos son los gastos. De manera tal que yo obtengo
una ganancia neta antes de las deducciones generales de 3.592.000. Que si le resto los 150 que teníamos aquí, ¿se acuerda que nos daba, que lo habíamos pintado inclusive? Que son las deducciones generales que no tienen límite. ¿Cuáles eran? Por ejemplo, la jubilación, la obra social, los seguros, acá también era jubilación, la matrícula profesional, ¿sí? Todas ellas no tienen esa limitación del 5% de la ganancia, del 40% de los honorarios, ninguna tiene esa limitación. Entonces la puedo restar tranquilamente aquí. Espérense que se me modificó. Puedo restar esos 150.050. Y aquí es donde recién entran a jugar estas deducciones generales con la limitación. Tanto la medicina prepaga como los honorarios médicos pagados que vimos recién. Los 13.500 y los 14.400. Obtengo la ganancia neta, voy a restar todas mis deducciones y me va a dar una ganancia de 14.899, que si me voy al artículo 94, voy a caer en la primera parte de la escala, que si lo analizo digo, bueno, así tenga un peso de ganancia, siempre voy a pagar, aunque sea en la primer tramo de la escala, que es el 5%. Del 94, y esto está hecho de acuerdo al 92. Y fíjense que tiene, esto es re importante, tanto anticipos pagados, que lo tienen en el enunciado, como retenciones sufridas por 80.000 pesos, y le queda todo un saldo a favor, que se llama por lo general saldo de libre disponibilidad, que si es contribuyente de IVA o si es contribuyente de bienes personales, ese saldo a favor lo puede utilizar. O si en esta parte le hubiese dado a pagar impuestos, también. Aquí tenemos el artículo 94, la tablita del 94. Espérense, que no sé por qué no pasa. Ahí está. Y me da el 5% en cuanto yo no supere los 97.202 de ganancia neta. ¿Sí? ¿Y qué nos queda? Nos queda en el cuadro de justificación patrimonial. A ver, ahí está. ¿Qué es lo que yo tenía al inicio como patrimonio? Y fíjense qué es lo que yo fui generando, ya sea como ganancias grabadas, como ganancias exentas, mis justificaciones, que son las amortizaciones. ¿Por qué? Porque en algún momento dentro de alguna de estas ganancias están restadas, y yo lo que estoy haciendo acá es como si fuese un cuadro de origen y aplicación de fondos. ¿De dónde se originaron mis ingresos y en qué los apliqué? Los termino aplicando en ese patrimonio al final que tengo de 2.100.000, donde están inclusive esos sillones que renové, las bibliotecas que renové, los usos que no los puedo deducir, pero que de alguna manera los voy diferenciando también de mi consumo, y veo que el consumo sea lo más razonable posible. ¿Qué es lo que nos queda y nos pide el trabajo práctico? Si corresponde o no calcular anticipos. ¿Y qué nos pasa aquí? Que en ningún momento nos va a dar a pagar. ¿Por qué? Porque a través de esta resolución, la 4034, todas las deducciones personales
nos hace que la actualicemos a cómo van a ser para el año que viene. O sea, lo hace un poquito más justo, en el sentido de decir, bueno, si yo te estoy permitiendo todo un mecanismo de actualización de las deducciones, pagame los anticipos, pero ya teniendo en cuenta esos nuevos valores que yo te voy a cobrar en el 23. Entonces, los actualizamos y vemos que no tengo que calcular anticipos. ¿Por qué? Porque esa actualización va a superar mi base imponible. ¿Mm? Pero ¿por qué es importante esto de los 80.000? Porque también me lo dice la resolución 4034. Porque yo tengo dos formas, básicamente, de adelantar el impuesto del 2023. Ya sea mediante el mecanismo de anticipos, que es lo que se tendría que haber calculado aquí, pero no da a pagar, o a través de retenciones. Y me dice, si usted va a volver a tener retenciones durante el 2023, también considérelas aquí para calcular los anticipos. Porque se cubre parte del impuesto, se supone que va a seguir teniendo la misma actividad y va a tener retenciones durante el 2023. Entonces, de alguna manera se cubre el impuesto al 2023 con anticipos y con retenciones. ¿Se entiende cuál es la idea? Entonces, una vez que resto estas retenciones, recién calculo los 5 anticipos que representan el 20%. Entonces, el fisco se asegura que cuando yo esté por calcular mi declaración jurada de ganancia del 2023, ya haya ingresado, ya sea mediante anticipo o retenciones, un impuesto equivalente al 2022. ¿Se entiende cuál es la idea? ¿Sí? Perfecto. No sé si hay alguna otra pregunta. Si no, recuerden que tienen el foro, ¿no? Yo voy a subir de vuelta el enunciado mañana ya arregladito. Así lo tienen, ¿sí? Gracias. No sé si los chicos... Gracias, chicos. Gracias, profe. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, profe. Buenas noches. Buenas